La persona que ha hecho este comentario sin absolutamente ninguna maldad es submisión lingüística. Es decir, vosotros imaginaos que el Reino Unido nos hubiese dado pal pelo en algún momento, que se hubiese impuesto el inglés con una dictadura, que os recuerdo que el inglés es obligatorio y no es lengua oficial en España, que se hubiese impuesto en la Vega Baja, donde está repetado, por ejemplo, me encanta poner la Vega Baja de ejemplo, repetado de inglesitos en la costa, o de rusitos o de tal, y que como el inglés es obligatorio en el instituto, que es que esto es muy fuerte, pero el valenciano, la lengua histórica del antiguo reino de Valencia, puedes tocarte la chorra, que además se hablaba hasta hace 200 años, 250 en la Vega Baja, en Oriola, que por eso el gentilicio es Oriola, Oriolano, y no Orihuelano, la peña te dijese, pero es que te odio porque hablas tu lengua en tu casa. ¿Hola? Vale, que yo repito y reitero, yo cuando me encuentro una persona castellano hablante, yo intento ayudar, pero mogollón, es que no sabéis hasta qué punto yo, frente a frente, que parece que escribiendo y tal, tenga el Chanimol Kurt, tenga la mecha muy corta, pero yo he hecho una mano, ¿sabes? Pero que a mí el rollete este de, es que me haces odiarte, en mi casa, o sea, Peña, que después de habernos dado pal pelo, la peña después de la guerra muriese de hambre, viniesen mogollón, se acoplasen, no lo aprendiesen, cuando han podido aprenderlo, les apuntaban a sus hijos a línea en castellano, hablo de localidades del bon día, cuidado, no de localidades castellanohablantes, y que en nuestra casa, después de 50 años, la peña, 60, la peña te continúa diciendo, es que me haces que te odie, ¿sabes? Y siempre achacándolo todo al independentismo. A mí me da igual, quiero decir, yo estoy en mi casa, yo no quiero ser una Irlanda sin irlandés, pero que la peña encima justifique que me odia y ya está, y acabo. O sea, tu odio hacia mi lengua y mi cultura en mi casa no es justificable, es ilegal y es denunciable. Te lo dice la Constitución española, que yo, indígena aborigen local, soy de especial respeto y protección. Te adaptas tú y punto. No, pero es que hablas castellano perfecto sin darle patadas al diccionario, porque nos han dado pal pelo, porque yo no he tenido la opción de no aprender castellano. ¿Me entendéis? Y mi única lengua materna es el valenciano. ¿Sabes? Llengua amb la qual mantenc perfectament en Catalunya i en les illes. Extra de conclusiones. ¿Vale? Y es que això, esto te lo dice una persona catalanohablante. O sea, ¿hasta qué punto la sumisión dice, "Ah, pero Esteve, no digas que la peña pone cara de asco porque es que si no, te odiará"? Es que no tienes por qué huir de tu casa para no volver jamás, para poner cara de asco porque es tu cultura, aprovechándote de un genocidio lingüístico y de que me han bilingüizado. Es que no tienes el derecho de odiarme. Que quede clarinete.